Por favor, disponga su corazón los próximos minutos. Realmente creo que Dios puede hablar a tu vida. Realmente creo que puede haber un antes y un después de este día, si usted dispone todo su corazón a oír la palabra del Señor. Le animo para que le diga al que tiene al lado, por favor, no me distraiga. Si usted tiene su teléfono celular y a usted es débil y usted dice, pastor, yo tengo que estar viendo WhatsApp, Facebook, Instagram, todo eso, yo le invito a que lo ponga en silencio, a que lo guarde en su bolso o lo aparte. Muchas veces estamos en algún lugar, a mí me ha pasado y me empieza a vibrar la bolsa y uno, y ya eso de alguna manera lo empieza a distraer a uno, a sacar a uno. Dispóngase esta mañana durante los próximos 40 minutos a oír la palabra de Dios. Dios ha preparado una palabra muy, muy especial para usted. Quiero pedir de forma respetuosa. Por allá están los chicos resolviendo lo de sonido. Voy a hacer algo poco usual. Chicos, perdón. Hola. Yo sé que están resolviendo lo del sonido y todo, y yo se los agradezco mucho. Yo quisiera, que puedan estar y oír esta prédica. Creo que Dios les puede hablar mucho y perdón que lo haga así, pero no tengo otra forma. Ya después no les voy a pedir que se queden a la otra reunión a escucharme. Sería buenísimo, porque ya la voy a empezar bueno, ya empecé, en realidad hice esta pausa para pedirles eso solo. Gracias y disculpen. Como les estaba diciendo, yo creo, cuando Dios me hablaba a mí en estos días sobre esta palabra, yo entendía que Dios quería hablarnos. Yo entendía que Dios quería darnos una instrucción como iglesia. Hay una diferencia entre predicar y traer una palabra de Dios. Es muy diferente. Yo podría simplemente abrir la Biblia y empezar a hablarle a usted de la Biblia. Y eso podría ser bueno, pero es distinto cuando nosotros buscamos a Dios para que Dios nos dé una instrucción, cuando Dios nos dé una palabra que vaya marcando el camino. He aprendido que es muy diferente hablar de la Biblia que traer una palabra que marca el camino de una iglesia. Es muy distinto. Y presta mucha atención a cada predicación, cada domingo, y usted va viendo las etapas de la iglesia. Usted se va dando cuenta que Dios va como organizándonos, que Dios va como marcándonos ese camino, que Dios va como instruyéndonos poco a poco. El tema que vamos a hablar hoy se llama el escape. ¿Cuál es el tema de hoy? El escape. El famoso escritor americano Ralph Emerson escribió que Dios nos da el derecho de escoger. Nosotros podemos ignorar la voluntad de Dios. Nosotros podemos argumentar contra la voluntad de Dios. Nosotros podemos desobedecer la voluntad de Dios. Nosotros podemos patalear, hacer un berrinche contra la voluntad de Dios. Pero le tengo una noticia: la voluntad de Dios va a permanecer. Usted se puede enojar, usted se puede disgustar, usted se puede ir, usted puede pelearse con Dios. Y sabe una cosa, Dios le da esa libertad. Pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios va a prevalecer. El Salmo 33:11 dice: los planes del Señor quedan firmes para siempre. En otras palabras, lo que Dios va a hacer en este lugar lo va a hacer conmigo o sin mí. ¿Por qué? Porque el plan de Dios y la voluntad de Dios va a permanecer ¿para cuándo? Para siempre. Y la voluntad de Dios va a permanecer con parlantes o sin parlantes. Y la voluntad de Dios va a permanecer con sus diezmos o sin sus diezmos. Y esa es una verdad absoluta. Ahora la pregunta es: ¿usted quiere caminar en la voluntad de Dios? ¿O usted quiere tomar su derecho de desobedecer, de rebelarse, de patalear? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere caminar en compañerismo con Dios, en unidad con Él? ¿O usted quiere hacer un pataleo? Déjeme decirle que usted es libre de elegir.
¿Sabe quién me dio esa libertad? Dios nos da esa libertad. Lo bueno es saber que la voluntad de Dios va a permanecer. El patriarca Job preguntó: ¿quién puede desafiar a Dios y salir bien librado? Vamos a ver. ¿Quién puede desafiar a Dios y salir bien librado? Bueno, Job sabía la respuesta, usted también. Nadie. Mi padre falleció hace 4 años. Él contaba una historia que a mí me llamaba la atención mucho y la he oído muchas veces en mi mente después de la primera vez que él me contó. Él estaba trabajando en el Banco Central y dice que una noche pasó una persona en indigencia y decía, empezó a decirle cosas al diablo y cosas a Dios y que quería morirse y no sé qué cuántas tonteras estaba diciendo. Bueno, pasó un carro, lo atropelló, dio 3 vueltas, cayó y murió. Y entonces cuando mi padre me contaba esa historia, es una historia que yo he hecho mucho, porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestras palabras tienen poder. No nos damos cuenta que Dios está oyendo nuestro corazón. No nos damos cuenta que Dios nos mira. Si usted cree que el pecado suyo está oculto, usted es un ignorante de la verdad de que Dios le ve. Si usted piensa que usted puede ir y hacer algo y que nadie se entera, usted está ignorando totalmente la vista de Dios sobre usted. Usted no es consciente de la verdad de Dios en su vida. Si usted piensa que usted puede ir y hablar aquí y que nadie se da cuenta, usted ignora que hay un Dios que todo lo escucha, que todo lo ve. María y Aarón pensaron que ellos podían murmurar contra Moisés y que todo bien. ¿Sabe? Moisés no estaba oyendo, Moisés no estaba en ese lugar, pero Dios estaba ahí. Números capítulo 11 cuenta la historia. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dijo: venga acá, vengan acá chiquitos, vengan acá. Y los trajo al centro y dijo: hey, ¿ustedes creen que pueden andar hablando así? ¿Quién fue el que oyó? Moisés no había oído nada. ¿Sabe quién es el que escucha lo que tú dices en la noche cuando estás solo, tu esposa y tú ahí en la cama y los niños durmieron? ¿Sabe quién escucha? Dios. ¿Sabe quién escucha cuando tú te reúnes con tus amigos y conversan? Dios. Y mis palabras no son inocentes. Mis palabras acarrean bendición o maldición. Mis palabras me justifican o me condenan. Mis palabras van a traer vida o van a traer muerte. Ahora le hago la pregunta: sus palabras, ¿qué están produciendo en su familia? Sus palabras, ¿qué están produciendo en su propia vida? Sus palabras, ¿qué están produciendo en su ministerio? Cuando obedecemos la voluntad de Dios, todo en nuestra vida funciona bien. Pero cuando desobedecemos, todo se derrumba tarde o temprano. El tema de esta mañana es el escape, ¿cierto? Ruth capítulo 1, verso 1 al 7. Voy a leer toda la historia o los 7 versos y poco a poco vamos a ir profundizando en la historia de Ruth. No sé cuánto tiempo vayamos a estar conversando de Ruth, pero hoy vamos a iniciar en Ruth capítulo 1, verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor: en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos se llamaban Maclón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también
Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Voy a hacer la primera pausa. Acabo de leer 3 versos de la Biblia. Muy bien, vamos a ir despacio. La primera frase del versículo nos dice algo del ambiente de la historia. Nos dice que eran los días de los jueces, ¿cierto? ¿Qué es eso, pastor, de los días de los jueces? Porque muchos de nosotros leemos, pero no profundizamos en la verdad. La Biblia habla de que el libro de los jueces es de las épocas más oscuras de todo el evangelio, de toda la humanidad. Fueron los días más oscuros, los días más terribles. Cuando usted lee el libro de jueces es terrible. ¿Por qué era tan terrible? ¿Qué era lo que ahí pasaba? Jueces capítulo 21, verso 25, que es el último versículo del libro de Jueces, nos dice por qué eran días tan oscuros y tan terribles. Dice la palabra del Señor: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. O sea, usted puede hacer lo que le dé la gana. ¿Y sabe qué produjo eso? Un caos total. Cuando usted no tiene a un Señor, a un Dios como rey de su vida, usted va a vivir un caos total, en una oscuridad. Eso era lo que estaba pasando en este lugar. Había caos, había destrucción. ¿Sabe una cosa? Dios siempre ha sido Señor. Dios siempre ha sido Rey de Reyes, ¿cierto? Ese siempre ha sido Dios. Pero los hombres no queremos que nadie nos gobierne. Los hombres queremos literalmente hacer lo que mejor nos parezca y lo que nos plazca más. Nosotros queremos incluso adorar a Dios a nuestra manera, a nuestro estilo, y lo que Dios quiere de nosotros no me importa. Si quiere, toma lo mío así como se lo estoy dando, o si no, no sé. Somos así, conscientes o inconscientes, pero así somos. ¿Sabe? Hablaba con una persona y estábamos totalmente de acuerdo en algo. Yo no le estoy haciendo ningún favor esta mañana a Dios predicándole a usted. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios. Keylor no le está haciendo ningún favor a Dios. A él le dieron un privilegio, a mí me dieron un privilegio. A mí me dieron un honor, a él le dieron un honor. Cada servidor tiene un privilegio, un honor. No es un favor que usted le hace a Dios. Cuando usted diezma y ofrenda, usted no le está haciendo un favor a Dios. Si usted piensa así, guarde su dinero. No dé a Dios, no honre a Dios. El único que acarrea consecuencias de eso es usted. Tarde que temprano, cuando usted camina en desobediencia, usted va a descubrir que eso queda mal, eso termina mal. Pero cuando usted es fiel a los principios de Dios, al final usted se va a dar cuenta que Dios va a hacer una diferencia. El libro de Malaquías dice que llega un tiempo en el que Dios hace una diferencia entre el que le sirve a Él y el que no le sirve. Muchas veces parece que el que está sirviendo a Dios es como el tontico, es como el que siempre está ahí. Y sabe que es un poco grosero a veces. Yo digo, a veces uno lo está haciendo y parece que de verdad le está yendo mejor al que no obedece. Pero yo conozco el final de esa historia. Yo conozco el final de esa historia. Hace algún tiempo escuché un testimonio de Everardo Herrera. ¿Saben quién es Everardo Herrera, cierto? A él lo molestaron mucho por un comentario que hizo en un partido de Saprissa de la Luna, ¿verdad? Y dieron un color ahí extraño. Y entonces él hizo un comentario de que la luna y que vamos a Ubita o no sé a dónde a ver la luna. Y entonces lo empezaron. Entonces hay una entrevista que tienen estos periodistas, y en esta entrevista a Everardo Herrera le preguntan y le dicen: no es un secreto que para nosotros los periodistas los temas de las mujeres, los temas es algo particularmente posible, es algo que pasa. Entonces a él le preguntan: ¿cómo ha hecho usted para permanecer tanto tiempo casado?
Oiga, qué pregunta extraña, qué pregunta incómoda. Y Everardo Herrera tiene una respuesta que para mí entender es muy adecuada. Él llega y dice, la verdad es que sí, usted tiene razón. Yo he conocido muchas mujeres, yo he trabajado en el medio por demasiados años y yo sé que hay muchas posibilidades de ser infiel a mi esposa. Es una verdad que está ahí. Sin embargo, dice, yo he visto el final de la historia de los hombres que terminan siendo infiel con su esposa y es un final triste. Es un final feo. Y sabe una cosa, si usted no está caminando en obediencia a Dios, tu final va a ser feo. Si usted no está caminando en los principios de Dios, puede ser que hoy estés muy risueño, puede ser que hoy usted esté muy jiji, pero mañana usted no va a estar así. Este es un buen día para que usted alinee su mente, su corazón y su caminar a la palabra de Dios. Este es un buen momento para que usted diga, Señor, perdóname porque no he estado caminando en obediencia a ti. El tema de hoy, ¿cuál es? El escape. Vamos a ver. Voy a resumirle todo el libro de los Jueces. Al que no le gusta leer dice, gloria a Dios. Resumen de 30 segundos de un libro completo de la Biblia. Los israelitas desobedecían la palabra de Dios. Dios los disciplinaba. En su desesperación ellos empezaban a clamar a Dios y Dios los liberaba por medio de un juez. Por eso se llama el libro de Jueces. Esa es la historia del libro de los Jueces. A través de este libro vemos cómo el ciclo se repite una y otra vez, con distintos jueces, con distintas historias, pero el mismo ciclo. Ahora, ¿sabe usted que ese mismo ciclo se vive hoy? Usted desobedece la palabra de Dios, viene la consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Usted se pone todo llorón y Señor, perdóname. Y viene Dios y actúa en misericordia. Pero usted nuevamente vuelve a desobedecer la palabra de Dios, vuelve Dios. Ese es el ciclo. Ciclos donde Él es Señor por un tiempo, pero en otro tiempo deja de ser nuestro Señor y empezamos a hacer lo que nos da la gana. Tiempos de obediencia y desobediencia. ¿Y sabe cuándo nos volvemos nuevamente a Él? Cuando como el hijo pródigo empezamos a comer de la basura. Y entonces decimos, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Pero por qué yo estoy así? ¿Cuál era el tema de esta mañana? Ahorita usted va a entender por qué el escape. También nos dice en el primer verso que era una época donde había ¿qué? Hambre. ¿Cierto? ¿Qué había? Hambre. Ahora, ¿por qué estaba viniendo esta hambre sobre este pueblo? El libro de Deuteronomio encontramos que Dios les había prometido a su pueblo que si lo obedecían, Él los iba a bendecir. Y esta bendición les iba a llegar en forma de prosperidad, una tierra fructífera y que ellos iban a ser muy fértiles. Pero también les advierte que si ellos desobedecían sus leyes, habrían consecuencias. Y que estas consecuencias vendrían en forma de opresión, depresión, ansiedad, angustia, no puedo dormir, me duele todo, no sé ni qué me está pasando, no tengo ganas de nada. O de hambre. Esas eran las consecuencias de ¿qué? De desobedecer. ¿Sabe que cuando... Voy a hacer un paréntesis muy corto porque quiero centrarme en la palabra que Dios me dio. Yo he pasado momentos difíciles, de verdad difíciles, y de alguna manera he tenido paz. ¿Sí? Paz, mucha paz. Porque el resultado de usted obedecer la palabra es que aunque todo esté mal a su alrededor, aunque todo se esté derrumbando, de alguna manera usted tiene una confianza de que todo está bien. Y todo se está cayendo alrededor suyo, pero y usted está ahí viendo cómo todo cae. Y usted no se está preocupando. Usted dice, yo sé que mi Dios está conmigo.
Yo sé que Dios va a sacar bandera por esto. Esto es pasajero, esto es momentáneo. Pero también cuando las circunstancias visitan al impío o al que camina en desobediencia, empieza la angustia, y esto es una consecuencia. Es una consecuencia. Dios tiene buenas razones para disciplinarnos. Porque quiere atraer nuestra atención, quiere corregir nuestro comportamiento y lo más importante, nos muestra su amor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versos 5 y 6: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando Dios los exhorta? Es difícil, ¿cierto? Este es de los versículos de la Biblia que a mí más me ha costado asumir. Porque ¿quién se alegra cuando ustedes lo corrigen? ¿Alguien se alegra cuando lo corrigen? ¿O alguien es tal vez un poquito parecido a mí y no le gusta que lo corrijan? ¿Cierto? Sin embargo, me he dado cuenta que Dios es, no sé si era la mejor palabra, Dios es alguien que constantemente nos corrige. Es que iba a decir Dios es un corrector, pero me imaginé el corrector de la escuela. Dios es alguien que constantemente Él nos está corrigiendo. ¿Sabe qué hace un padre con su hijo cuando lo ama? Constantemente. ¿Alguien sabe qué hace uno? Lo corrige. ¿Pero por qué lo corrige? ¿Por ganas de caerle mal? ¿Por ganas de molestarlo? No, porque uno quiere que le vaya bien. Ahora, ¿cómo se sentía uno como hijo cuando los papás lo corregían? Mal, ¿cierto? Pero cuando somos adultos y tenemos nuestros propios hijos, entonces decimos, ya ahora entiendo a mi tata, ya ahora entiendo a mi mamá, ¿cierto? Pero entienda a Dios como un padre amoroso que le está corrigiendo, que le está guiando, que está instruyéndole para que a usted le vaya bien, para que usted pueda prosperar, para que usted pueda tener paz cada noche. Pero muchas veces vemos a Dios como nuestro enemigo. Vemos a Dios como alguien que no quiere que nosotros disfrutemos la vida y nos comportamos como niños rebeldes, desobedientes, malcriados. El papá, en estos días hubo en la escuela de mi hija decidieron que iban a hacer un baile. ¿Baile? Es nuevo para mí, un baile. Bueno, un baile para chiquitos, con comparsa y todo el asunto. Entonces mi hija llega y yo, para uno como pastor y como papá y todo, uno dice, qué difícil, ¿verdad? Se la ponen a uno como papá. Porque ella llega como llega ella, ¿con qué? La mayoría de sus compañeras, ¿qué van a hacer? Van a ir al baile. Ahora, dice que en este baile no pueden ir padres. Solo los niños. Ya yo por ahí todo mal ya, ¿verdad? Bueno, al final conversamos con nuestra hija, hablamos con ella y logramos que ella se sintiera bien con la idea de no ir. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el día del baile, mi esposa y yo teníamos una conferencia, una charla, estuvimos fuera. Cuando regresábamos, mi esposa dice, ¿qué habrá pasado? Tengo más de 100 mensajes en el chat de la iglesia, de la escuela. ¿Qué creen? Se puso feo el asunto. Había niños sentados esperando a sus padres llorando. Los habían golpeado, los habían maltratado. Alguien que era parte de la junta había reunido a un grupo de chicos y les dijo a las mamás, por favor vengan, tráigalos mejor, porque esto está descontrolado. Ahora, eso es lo que usted y yo sabemos. Pero ese día pasaron más cosas. Muchas veces nosotros como padres nos sentimos mal porque pensamos que tal vez no le estamos permitiendo a nuestros hijos disfrutar. ¿Cierto? Pero usted tiene que saber y estar consciente de lo que conviene y de lo que no conviene de acuerdo a la palabra. Y usted tiene que estar dispuesto a plantarse firme en casa, mirar a sus hijos a sus ojos y decirle, hijo, te amo mucho, te amo demasiado como para permitirte esto.
Quizás usted tenga que sacar el televisor del cuarto de sus hijos. Quizás usted tenga que decirle, hijo, no duermes más con tu teléfono. Quizás usted tenga que ponerle horas a sus hijos para que usen tecnología. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Dios nos disciplina constantemente a nosotros. Dios nos instruye constantemente a nosotros. Y así como aprendemos de nuestro Dios y Padre bueno, también como padres terrenales tenemos que ser responsables. Yo reconozco que a mí me ha costado mucho. Voy a decir algo de mí que no me gusta, pero yo soy bastante amoroso. Y algunas veces a mí me cuesta, yo me esfuerzo tanto para no tener que llamarle la atención a usted, que a veces creo que duro mucho. Pero la verdad es que cuando uno ama, uno tiene también que estar dispuesto a corregir. Y uno tiene que estar dispuesto. Y a veces uno dice, yo podría decir, ¿cómo voy a ir a corregir a Jason si ya es un adulto, ya está casado, tiene hijas grandes? ¿Qué voy a decir yo? Bueno, decirle que si soy pastor, tengo deber. Y si él me ve como su pastor, yo tengo deber. No es ya así. Ahora, ¿por qué? Porque Dios va a pedir cuentas de lo que yo instruí a mis hijos y me va a pedir cuentas como pastor de qué le dije yo a usted, de qué hice con usted. Ahora avancemos un poquito. También dice, aparte de todo esto, que por el hambre, o sea, por la disciplina que había, ellos deciden ¿qué? Irse. ¿Y a qué tierra se van? A la tierra de Moab. Déjeme contarle un poquito más. Moab es la tierra resultado de una relación de incesto entre Lot y su hija mayor. Y de ahí nacen los moabitas, que eran un pueblo enemigo de Israel, enemigo del pueblo de Dios. Este pueblo, Moab, tiene un significado el nombre de Moab. Y es como, por así decirlo, un recipiente de agua sucia. ¿Cuál era el nombre de Moab? Recipiente de agua sucia. Belén significa casa de pan. Ellos están dejando la casa de pan, donde momentáneamente no hay pan. No hay pan porque el pecado y la desobediencia y la rebeldía ha hecho que Dios traiga una disciplina para que ellos ¿qué? Reaccionen. Sin embargo, la idea brillante de Elimelech es irse, es escaparse a la tierra de Moab. Ante la disciplina de Dios, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace esta mujer? Se va. ¿Se va a dónde? A Moab. Déjeme decirle que salieron 4 y volvió una. Salieron 4 personas de la casa de pan y volvió una. Una de los 4 que salieron, porque sé que después regresa con una de sus nueras, no a mí. Ahora, ¿qué pasa esto? Moab es ese lugar donde usted y yo corremos cuando la estamos pasando mal. Algunos de ustedes cuando tienen problemas financieros, el primer lugar al que corren es a la casa de empeño o al prestamista, pero no es a Dios. Y cuando usted se siente fastidiado porque hay cargas y presiones en la iglesia o en el ministerio o en su vida, el último lugar al que usted recurre es a Dios. ¿Sabe dónde se va usted? A Moab. Moab representa el mundo. Moab representa ese lugar donde de repente sí hay pan, donde de repente sí hay abundancia, pero también ahí hay muerte. ¿Sabe? Este hombre no se fue solo. Y normalmente una persona cuando sale, una persona cuando se va, así siempre se lleva a los más pequeños.
Y esos son los que más sufren, los que más padecen muchas veces. ¿Sabe? Él se llevó a sus 2 hijos y sus 2 hijos murieron. Él se llevó a su esposa y su esposa también padeció. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La solución no era de correr ni de escaparse, ¿sabe? ¿Alguien sabe cuál era la solución? La solución era doblar rodillas, arrepentirse, pedir perdón, empezar ayuno, empezar oración y empezar a decirle a Dios: Dios, yo quiero realmente que mi vida cambie. Yo quiero realmente tu perdón. Yo quiero que mi vida sea restaurada por Dios. Pero en vez de humillarse, en vez de arrepentirse, toma todo su orgullo, toma toda su humanidad y le dice a su esposa: ¿saben qué? De aquí nos vamos. Vamos a ir a un lugar donde nos va a ir mejor. Porque ahí sí hay pan. Y se escapan de Dios, se escapan del lugar donde Dios los había puesto, se escapan de la casa de pan porque no soportan la disciplina de Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre es más fácil escaparse. El hijo pródigo no tenía razones para irse de casa. La única razón que encontramos es que no podía hacer lo que le daba la gana. ¿Por qué el libro de los jueces es el libro más oscuro que hay? Porque cada quien hacía lo que le da. Eso que usted piensa que es libertad es la esclavitud más terrible que existe. No hay libertad más grande que caminar en obediencia a Dios. No existe paz o plenitud más grande que caminar en obediencia a Dios. Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabe? Quizás, y yo he pensado mucho esto, Elimelech era un hombre judío. Elimelech quizás pensó: voy a irme un tiempo, solo va a ser un tiempito, solo va a ser un momento, solo va a ser una birrita, solo va a ser un guarito, solo va a ser una cancioncita, solo va a ser un mensajito, solo voy a ver un poquito de pornografía así rápido. Solo es algo rápido, eso es como para solo un... Y se quedaron a vivir ahí y murieron ahí. Y vieron cómo los suyos murieron ahí también. ¿Cuál es tu Moab esta mañana? ¿Cuál es ese lugar en el que tú te refugias cuando las situaciones se ponen difíciles? Moab puede ser el refrigerador de tu casa. Dice: ¿cómo, pastor? Sí, cada vez que usted se siente preocupado, se siente ansioso y usted dele, ¿verdad? Y se come todo lo que hay de la ansiedad terrible. Moab puede ser la casa de empeño, el prestamista. Moab puede tomar muchas formas. Moab puede ser ese amigo o esa amiga que sé que no me conviene mucho, pero está ahí para mí. Está ahí para mí cuando yo me siento así. Moab puede ser una Dalila que no parece tan mala, es buena amiga. Te sacará los ojos, te dejará calvo, te hará perderlo todo. ¿Cuál es tu Moab? ¿Dónde te refugias tú en los momentos difíciles? ¿A dónde corres? ¿A dónde te escapas? ¿Al televisor? ¿Al videojuego? ¿Al PlayStation? ¿A dónde? ¿Cuál es tu Moab? ¿A dónde te escondes cuando la relación de pareja no va bien? ¿A dónde te vas? ¿Cuál es tu escape? ¿Sabe por qué? Este hombre junto con su familia debieron de sentarse, tomarse de la mano y decir: si esto está pasando es por algo. Dios está enviando esto a nosotros como una consecuencia de nuestra desobediencia. Sin embargo, deciden escaparse. Hay gente que se escapa a la droga, al trago.
a la comida, se escapan no se va a poner una chistosa, al gimnasio. ¿Han visto esas películas cuando alguien está enojado o estresado y ponen un saco de box y entonces él llega a pegarle, sacando toda su qué? Su furia, su enojo, ¿cierto? Pero ya sabemos qué pasa con esa película. Esa furia, ese enojo no se controla ahí hasta que mata a todos, ¿verdad? Ese es Moab. Es un lugar de escape que no es Dios. Déjeme decirle que Dios quiere simplemente llamar tu atención para que tú te vuelvas a Él y Él poder hacer lo que más desea, lo que más ama, bendecirte. El deseo de Dios. Yo soy padre ahora de 2 hijos bellos, hermosos, Abby, Abraham. Yo no la paso nada bien cuando yo he tenido que disciplinar a mis hijos. Cuando yo le tengo que decir a mi hijo, hey, no vas a hacer esto y te vas a quedar ahí. ¿Sabe una cosa? Yo no sé quién sufre más, si él o yo, pero yo la paso mal. ¿Sabe? Dios no disfruta disciplinarte a ti. Dios no dice, ve qué rico para que aprenda. Ese no es Dios. ¿Sabe? Dios se duele contigo. ¿Sabe por qué Dios te pasa por ahí? Porque Dios espera que usted reaccione. ¿Sabe? Yo no sé si usted alguna vez se fue de casa. Hay muchos de personas que deciden, su papá le dice no puedes tomar más licor acá y sabe, o no puedes consumir droga si vas a vivir acá, y sabe qué deciden hacer, irse de casa. ¿Por qué? Porque se quieren ir donde ellos puedan hacer lo que les dé la gana y nadie les diga nada. Esa historia es difícil, esa historia es fea. Eso no es bueno. Elimelec se decía solo vamos a Moab un tiempo. Pero la verdad de Elimelec es que nunca regresó. Hay muchos de ustedes que se han ido a un Moab que parece no tan malo por un momento. Pero usted no se ha dado cuenta que usted no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Usted no se ha dado cuenta que usted ya no ora. Usted no se ha dado cuenta que usted no puede con la palabra de Dios. Usted no se ha dado cuenta que sus huesos están secos por causa de ese pecado. Usted no se ha dado cuenta que usted ya no disfruta la presencia de Dios, que usted ya no disfruta un servicio igual que antes. Déjeme decirle que no es la gente, no es el sonido. No. Es que estás viviendo en Moab. Es que en tu corazón estás en Moab. Déjeme avanzar un poquito más para ir concluyendo casi. Primera de Crónicas, verso 28 al 9 dice: si buscas a Dios, Él te permitirá que lo encuentres. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si buscas a Dios, Él te permitirá que lo encuentres. ¿Alguna vez usted buscó a alguien y le dijo, vea, yo quiero? Esto pasa mucho en los matrimonios, pasa mucho en la relación de padres e hijos. Ya, vea, ya yo estoy aquí, ya no hablemos más del tema. Ya no hablemos más. Ya, yo estoy aquí, ya no hablemos más del tema. No resolvamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted tiene un pecado al cual usted no quiere confrontar. Y entonces usted ha estado escapándose. Usted tiene una debilidad que usted no quiere reconocer. Entonces usted se escapa. Como cuando el niño ve al matón de la escuela que viene y el chiquillo, el otro que hace, se esconde. Así ha estado usted, escondiéndose. Usted no ha estado enfrentando el problema. Si usted está teniendo problemas de matrimonio, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Enfrentarlo. Le voy a decir algo que yo creo con todo mi corazón. Y de verdad lo creo, por eso se lo voy a decir. No, tal vez no sea una verdad bíblica, pero lo he visto. Cuando mi esposa y yo dentro de nuestro matrimonio empezamos a tener diferencias y yo percibo que son muy seguidas, yo me detengo con ella y la llamo y le digo, algo aquí no está bien. Y no necesariamente esa es la discusión que estamos teniendo. Hay algo que está produciendo que usted y yo estemos discutiendo.
Y esto se llama pecado. Algo usted permitió o algo yo permití que está trayendo que la relación esté siendo interferida, esté siendo. ¿Sabe que cuando yo no siento paz con Dios, cuando yo no me siento bien en algo, yo sé que algo está pasando? Pero muchas veces dejamos pasar esas cosas. Y usted dice, yo veo que a mi hijo algo le pasa, pero usted lo deja pasar y lo deja pasar y lo deja pasar. A los 3 meses, ve, yo sabía que en algo andaba. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Desde el día 1 debiste decirle, yo tengo que confesar mi pecado delante de usted. Y muchas veces yo le he dado tiempo a usted para no confrontarle. Y me he quedado viéndolo y digo yo, ve, yo sabía. Y yo he llorado este pecado contra usted. Y pensé que quizás esto era amor y me he dado cuenta que no es amor. Me he dado cuenta que esto no es tratar con amor a alguien. Tratar con amor a alguien es verlo a los ojos y decirle, tienes un gran problema y tienes que cambiar. Y suena a condenación, ¿cierto? Suena a que nos sentimos superiores a los demás, pero no tiene nada que ver con superioridad. Tiene que ver con amor, tiene que ver con sinceridad. Hay cosas que quizás hoy usted pueda reflexionar. El hombre, ¿sabe cómo se llamaba? Elimelech. ¿Sabe qué significa el hombre Elimelech? El nombre significa mi Dios es rey. Pero él no vivía de acuerdo a ese nombre. Usted es hijo de Dios, pero no camina de acuerdo a lo que usted es. Usted es libre, no es esclavo, pero usted no camina en libertad, camina en esclavitud. Este hombre, Elimelech, su nombre significa mi Dios es rey. Si yo le digo a ustedes, ¿para cuántos de ustedes Dios es Señor? Bueno, en este momento todo el mundo la piensa, para decir amén a grito pelado, ¿verdad? Pero quizás en otro tiempo decimos amén, Él es mi Señor, Él es mi rey. Y Dios le dice, bueno, deja de hacer esto y empieza a hacer esto otro. Ah, no, es que hoy no puedo. Entonces, ¿quién realmente manda tu vida? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y quizás no siempre es fácil reconocer nuestro pecado. Déjeme decirle, usted es hijo de Dios. Hay una gran expectativa alrededor de cada uno de nosotros. No solamente hay una expectativa sobre el que toca el piano, sobre el que canta o el que predica. Cada uno de nosotros como hijo de Dios lo rodea una gran expectativa del Padre. Su mudanza a Moab nos muestra que Elimelech no confiaba que Dios estaba al control de todo y a cargo de sus circunstancias. ¿Sabe cómo reaccionó? Con miedo, con humanidad. Dejó que las circunstancias le dijeran hacia dónde tenía que ir. ¿Sabe que este mal ya venía desde la raíz? Abraham era el tío de Lot, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasó cuando hubieron problemas? Que Lot dijo, Abraham le dijo, oye, escoja usted la tierra que usted quiera. Y Lot dice que vio la mejor, la más bonita, que sus ojos le mostraron y se fue ahí. Eso se llama Sodoma y Gomorra. Y Dios lo destruyó completamente, salvando a Lot y a sus hijas por causa del amor que Dios Padre le tenía a Abraham y la intercesión de Abraham por Lot y su familia. ¿Y se acuerda cómo nació el pueblo de los moabitas? Por medio de una relación de incesto entre la hija mayor de él y su padre. Lo emborracharon, lo embriagaron para tener intimidad, porque, ¿sabe por qué? Porque su mente, su corazón estaba contaminado de pecado. ¿Sabe por qué? Porque un día ese padre tomó una decisión de apartarse de donde estaba la casa de pan, la bendición de Dios, y se fue hacia un lugar, a un nuevo futuro, a un nuevo destino. Pero Dios realmente nunca le guió. Dios realmente nunca volteó su mirada hacia ese lugar. ¿Sabe? Yo nunca pensé, la gente cercana a mí, yo nunca compré parlantes para ser pastor. Yo nunca guardé plata para ser pastor.
Yo nunca hice eso. Yo serví muchos años en un lugar fielmente. Sin plata, con plata, de todas las formas. Siempre. Con reconocimiento, sin reconocimiento, siempre. Y yo vine y inicié MSI porque Dios me habló a mi corazón y me dijo. ¿Sabe? Yo antes de eso vi a todos mis amigos irse de la iglesia y sabe, solo había una cosa que me hacía a mí no irme. Y era que yo dije, no me voy a ir si Dios no me habla. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera que Dios me dijera, pero yo no estaba dispuesto a salir sin que Dios hablara a mi corazón. ¿Me está entendiendo? Y cuando Dios habló a mi corazón fue un tiempo oportuno. ¿Sabe? Yo no entendía por qué Dios inició MSI. ¿Sabe dónde la inició? En una pandemia. Si MSI no hubiera nacido en una pandemia, yo creo que MSI no existiera. Porque en ese tiempo yo no tenía dinero, no tenía nada. Bueno, ahora tampoco, pero ese tiempo era terrible. ¿Sabe? Pero yo tenía una computadora, tenía internet y pagué Zoom con lo que me pagaron. Bueno, me hizo falta, imagínense. Y ahí nació MSI y la gente empezó a conectarse y después eso nos dio oportunidad de venir y reunirnos acá presencialmente. Pero si desde el día 1 hubiéramos tenido que estar aquí, hubiéramos tenido que tener todo lo que tenemos hoy, no lo teníamos. Henry Ford, famoso escritor, dijo, Henry Ford, el famoso inventor de carros, que la mayoría de la gente pierde más tiempo y energía yendo alrededor de sus problemas que tratando de resolverlos. Por favor, no escape más. No huya más. Enfrente su pecado, enfrente su problema. Párese delante de ese Goliat gigante que parece tan imposible de derrotar. Párese como lo que usted es, un hijo de Dios. No permita más ser tratado como algo que usted no es. Enfrente a cada enemigo desde su naturaleza de hijo de Dios. El nombre Noemí significa agradable. ¿Sabe? Algunas personas dicen Noemí siguió a su esposo, o sea, en otras palabras se dejó embarcar, ¿verdad? Pero sabe, la Biblia tampoco dice si Noemí realmente oró por su esposo o le dijo a su esposo, hey, esta es una mala idea, esta es una muy mala decisión. Sabe, yo agradezco a Dios por la vida de mi esposa y creo que ella también agradece por mi vida. Porque algunas veces mi esposa me dice, hey, eso no está bien. Eso no está bien. Y yo como, y yo la escucho. Pero algunas veces yo le digo, hey, eso no está bien. Y ella me escucha. Hay cosas que hoy yo le digo a usted, hey, eso no está bien. Y ahora le toca a usted escuchar a Dios. Ahora le toca a usted decir, Señor, yo me salgo de Moab hoy mismo. Si esa familia se hubiera quedado ahí, se hubiera humillado ahí, todo se hubiera resuelto. ¿Qué le parece si juntos oramos? Dice el verso 3, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también sus hijos. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. No voy a profundizar hoy porque vamos a seguir esta serie de la historia. Pero quedarse sin esposo y sin hijos en esa época era estar desdichada a ser una limosnera o una prostituta o un esclavo. Ella lo había perdido todo. Y estaba ahora en Moab, en una vasija de agua sucia, en un lugar al cual Dios no iba a llegar
a bendecir. Pero si se hubiera quedado en la casa de Pan, que estaba siendo disciplinada por un poco de tiempo, ¿sabe qué iba a pasar? Y es el motivo por el que ella regresa, que ella escucha que Dios visitó a su pueblo y ha traído pan en abundancia. Y ahora ella sin nada dice, bueno, como el hijo pródigo, ¿cierto? Voy a volver a ver qué puede ser de mí. Pero ella volvía con sus manos vacías. Por favor, si usted ha estado viviendo Moab, salga. El resultado de una década de desobediencia fueron 3 viudas y 3 tumbas. Una década de desobediencia dejó 3 viudas y 3 tumbas. ¿Qué está muriendo en tu vida por la desobediencia? Un ministerio, un llamado, un matrimonio, la relación con tus hijos, oportunidades financieras. ¿Qué es lo que muere cada vez que desobedecemos a Dios? ¿Puede usted cerrar sus ojos y orar conmigo? Puede orar de forma sincera, puede orar en forma fiel. Puede usted decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida, tú lo sabes todo de mí. Señor, me he estado refugiando en otro lugar que no es tu presencia. Me he estado refugiando en otras cosas que no me convienen. He estado visitando Moab. Es más, ya tengo un campamento, ya tengo una casa armada ahí. Quizás Noemí no se quiso ir después porque ya tenía amigas ahí, ya tenía algo hecho ahí. Sin embargo, no tenía la bendición del Señor, no tenía la compañía de Dios. Humanamente podemos encontrar lugares donde nos sintamos bien humanamente, pero no necesariamente donde Dios esté. Señor, esta mañana, junto con la iglesia, recibimos tu palabra, Señor. Y salimos de Moab, Dios, de regreso a casa, de donde nunca debimos salir, reconociendo, Señor, que si estamos padeciendo, que si estamos pasando alguna circunstancia, es el resultado de no caminar en obediencia a ti. Señor, perdona, Dios, el pecado de tu iglesia. Perdona nuestro pecado, Señor. Y llévanos de regreso a la casa de pan, a la casa de abundancia. Reconocemos nuestras faltas delante de ti, Dios. Queremos, Señor, caminar en obediencia a ti. Nos comprometemos a caminar en obediencia a ti. Tomamos decisiones para caminar en obediencia a ti. Gracias, Padre, por oírnos, por atendernos. Y gracias, Señor, por las disciplinas tuyas que son amorosas. Gracias por corregir constantemente nuestras vidas y hacernos caminar en tu verdad. Gracias, Cristo. Amén y amén. Te bendigo, la paz del Señor. Feliz día a todos. Un anuncio, perdón.